Encendido, soy Mauricio Fernandini, esto es RPP, la voz de todo el Perú. Le doy la bienvenida a José Carlos Vera, exdirector de gestión descentralizada del Ministerio de Educación. José Carlos, buenos días. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días. Un gusto poder conversar contigo nuevamente. Igual para nosotros, salió publicada ya en El Peruano la normativa actualizada para el retorno a clases. Me parece que se habla que hasta el 28 de marzo como fecha límite. Lo que sí quería tener en claro es que si algunos colegios están listos antes, pueden abrir antes y el plazo máximo es 28 o todos van a recibir el 28 a los alumnos a nivel nacional. No, efectivamente, es como lo señalas. El calendario que se ha ajustado en esta norma establece que los colegios públicos tienen hasta el 28 de marzo para iniciar clases con estudiantes. Si los colegios están listos antes, las direcciones regionales de educación que son competentes al respecto emiten disposiciones y pueden modificar ese calendario iniciando días antes en marzo. Lo importante es que cumplan las semanas lectivas a lo largo del año, que son 36, ¿no? Esto ya se venía dando con calendarios alternos. Eso es importante, ha salido también en la norma y se han ajustado algunos temas que conversábamos en la entrevista anterior que debían corregirse, ¿no? El tema de las horas, por ejemplo, la limitación que había para tener máximo 4 horas diarias ya se ha corregido. Tenemos un horario regular en la modalidad presencial por 5 días, pero dependiendo del aforo, ¿no? Y es un tema que puede generar cierta limitación. Establece todavía 1 metro de distanciamiento entre estudiantes y ello lo que en la práctica va a generar es que muchos colegios que no tengan la posibilidad de cumplir con ese aforo van a tener que optar por la modalidad semipresencial, ¿no? Para organizar por turnos, y ahí empieza a complejizarse un poco el tema del retorno. Pero en términos generales son positivos los cambios. Dentro de la normativa publicada y que has revisado, nos preocupa qué puede pasar con los colegios que no llegan al 28 de marzo. Como te consta y a muchos oyentes que nos acompañan, hemos ido revisando la situación en Iquitos, en Cajamarca, en Puno, en Arequipa, en Lambayeque, y no todas las regiones están al mismo nivel. Cajamarca está avanzadísima, me parece que tienen los colegios listos ya para abrir hace semanas y sin embargo en otras regiones les falta el 30%, no terminan de coordinar para conectar agua, que es indispensable antes de recibir a los alumnos. ¿Qué contempla la norma para que aquellas escuelas que por alguna razón u otra no lleguen al 28 no estén dentro de lo establecido? Sí, a ver, lo importante es precisar que los directores desde el año pasado y este año cuentan con recursos para desarrollar todos estos acondicionamientos, adquirir los kits, mejorar los baños, si no tienen acceso a agua, adquirir lavamanos portátiles, y los directores están en los colegios ya desde febrero, ¿no? Entonces, en estos momentos tienen que estar trabajando personal administrativo, directivos, para poner en las condiciones mínimas para recibir a los estudiantes. Esto es desigual efectivamente en las distintas regiones. Y aquí hay que todas, comunidad educativa, municipalidades, UGEL, trabajar para darle soporte y acompañar a los directores a lograr la meta de que estén listos en marzo. Ahora, si un colegio no puede garantizar condiciones de infraestructura para el total de sus estudiantes hasta el 28 de marzo, tendría que optar otra vez por esta modalidad semipresencial. Es decir, si he arreglado o tengo listo el 30% de mi local escolar, recibo presencialmente a ese 30% y el otro 70% lo llevaré todavía de manera a distancia o remota hasta que pueda cumplir con el 100% de las condiciones en mi local escolar. Por eso es que la norma establece 3 tipos de modalidad de servicio. La presencial al 100%, si todo está ok. La semipresencial, para estos casos en donde todavía no estoy al 100% o el aforo no me da. E incluso la modalidad a distancia para casos de estudiantes con comorbilidades o con vulnerabilidades y que se opte por todavía mantener el servicio a distancia. Esas 3 posibilidades están abiertas y cada institución educativa tiene la flexibilidad y autonomía para organizarse de la mejor manera
manera y responder a estas necesidades, ¿no? Pero obviamente lo ideal y lo que todos esperamos es que podamos retornar al 100% con presencialidad. Sí, es lo óptimo. Ojalá los padres de familia hayan procesado la información que siempre les hemos entregado en el espíritu que nada es sustituible a lo presencial. Nada como el ojo de un maestro entrenado, sensible para leer ese lenguaje corporal que el niño lleva al colegio y que será traducido eficientemente para el bienestar del niño. Ese lenguaje corporal no se va a expresar dentro de la casa, no se va a expresar igual con los padres que con los otros compañeros. Lo presencial no tiene reemplazo. Lo virtual siempre va a ser complementario y la verdad es que los padres de familia, ojalá, porque ahí sí siento que en la nueva normativa, tú, como un gran profesional de la educación, con experiencia en el sector público, estás absolutamente consciente del valor de lo presencial. Pero muchas familias, habrás escuchado, dicen, mejor por ahora no, que se quede en la computadora, tenemos ancianos en casa, y todavía no toman conciencia que el colegio es un lugar seguro. Es un lugar mucho más seguro que un centro comercial a donde llevan al niño de compras. Mucho más, y además la evidencia internacional lo respalda, ¿no? Y ya trayendo un caso, si quieres, más personal, particular, yo me encuentro en España estudiando, tengo un hijo menor, él está yendo al colegio, aquí incluso las condiciones son menos rígidas, no hay el metro de distanciamiento, si hay un caso de confinamiento esperan recién al 20% del aula contagiada para suspender clases, y las cosas van avanzando bien. Obviamente son realidades distintas y hay que tenerlas en cuenta, pero el mensaje para las familias es que las escuelas son lugares seguros y que el costo del cierre de las escuelas en términos de aprendizaje y socioemocionales para los estudiantes, para los menores, es mucho mayor que el riesgo al que podrían estar expuestos por el contagio. Si hay casos de comorbilidades y de vulneración, la norma permite todavía la posibilidad de distancia, pero eso tiene que ser la excepción. Padres, madres de familia, eso tiene que ser la excepción. Lo regular y para garantizar el derecho de los estudiantes es la presencialidad. Y ahí, si me permites, Mauricio, hay un tema que todavía en la norma no está del todo desarrollado y que es probablemente el más complejo y el más retador. Una son las cosas de gestión de condiciones logísticas de operación que tenemos que garantizar para marzo, pero el otro tema tiene que ver con cómo vamos a organizar y trabajar con docentes, familias y estudiantes todo el tema de recuperación de aprendizajes, de modelos pedagógicos y de reparación de aspectos socioemocionales, ¿no? En Chile, por ejemplo, se ha trabajado muchísimo previo a ver cómo llegan en términos de aprendizajes, en comunicación, matemática, cómo llegan los estudiantes en términos socioemocionales. Van a llegar a escuelas donde han fallecido maestros, hay niños huérfanos, cómo afrontar estos elementos para reparar, porque solo reparando vamos a tener mejores condiciones de pensar luego en recuperar y en consolidar aprendizajes. Y eso no es un tema sencillo, eso implica preparar muy bien a los docentes, a la comunidad, organizar a la escuela para afrontar este escenario. Por eso mismo siempre señalamos que no podemos volver a un modelo prepandemia, sino que tenemos que construir una escuela que se adecúe a este nuevo contexto, que aprenda de todo lo que ha ocurrido en estos 2 años para desarrollar competencias ciudadanas de aprendizaje, pensando en un desarrollo integral de nuestros estudiantes y como sociedad, ¿no? Ese es un tema complejo y que hay que seguir discutiendo porque no está resuelto en la norma y hay todavía mucha discusión al respecto. Teníamos justificadas expectativas que se dé una gran revolución en la educación peruana, teniendo en cuenta que el ganador de las elecciones era un profesor, que fue lo que ofreció durante la campaña. Las cifras hasta el momento demuestran lo contrario. Somos el país con el mayor retraso en semipresencialidad y en presencialidad. Todos los de la región ya arrancaron y están recuperando el tiempo perdido. Nosotros vamos a arrancar, se ha publicado la normativa, a más tardar el 24 de marzo, ¿verdad? ¿O 28? 28 de marzo, más tardar. Hay una comisión multisectorial instalada por la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, pero todo esto finalmente, en los 4 años que quedan de gobierno,
¿Se pueden recuperar esas expectativas que teniendo a un profesor de presidente de la República cambien las cosas y que la educación sea la más beneficiada de los próximos años? ¿Qué expectativas tienes tú? Te ruego que la respuesta me las des luego de este breve receso. Retomamos nuestra conversación con José Carlos Vera, exdirector de gestión descentralizada del Ministerio de Educación. Tiene la gentileza de compartir su tiempo con nosotros con respecto a las normas ya publicadas en el peruano que actualizan en qué términos se va a dar el retorno a clases, qué va a pasar si es que un niño da positivo, el número de horas que van a permanecer en el colegio, la fecha límite y la esperanza de que la comunidad escolar vaya toda vacunada al colegio el 28 de marzo. Ahí sí los tiempos están con las justas porque la licenciada Gabriela Jiménez nos cuenta que la segunda dosis en el caso de los de 5 años se va a dar cuando ya empiecen las clases. Pero son detalles mínimos. Lo importante, recapitulando en la primera parte de la conversación, es que cada vez los padres de familia tomen conciencia que nada va a reemplazar a esa clase presencial en el desarrollo del niño. Nada. No hay clase virtual que se compare a la mirada del maestro dentro de un aula y a la conducta de un niño dentro de un colegio donde el suelo está parejo para todos. Y en ese sentido, yo quería tu mirada de los próximos 4 años con respecto a la educación en nuestro país. Las expectativas justificadamente eran altas, teniendo en cuenta que el presidente es un profesor y lo ofreció en campaña. Lo vivido hasta la fecha es catastrófico a la luz de las estadísticas y de lo que ha ocurrido con relación a los otros países de la región. ¿Se podrá enmendar en los próximos 4 años? A ver, es una pregunta efectivamente compleja porque las expectativas van en varias dimensiones, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo y con las decisiones y las medidas dadas de poder recuperar el tiempo perdido en términos de lo que implica el proceso de retorno, ¿no? Y ahí lo que yo te diría, Mauricio, es efectivamente tenemos expectativas y hemos tenido expectativas grandes en lo que la educación nos puede dar, pero esas expectativas no pueden concentrarse en la voluntad de una sola persona, más allá de que esta persona pueda ser incluso el presidente. Sí esperamos que la experiencia del presidente Castillo como docente rural y como representante además de un sindicato docente contribuya a una mirada integral de la educación, pero no podemos esperanzarnos solo en esa mirada o en esa decisión. Sí en su voluntad política y en la conducción de la reforma, pero para transformar la educación, esto suena trillado, pero es cierto, necesitamos el concurso de todos los sectores del ministerio, del Estado. La comisión multisectorial es una buena noticia. Necesitamos mirar transporte escolar, necesitamos mirar alimentación, seguridad. Eso tiene que tener una mirada multisectorial y el concurso de los gobiernos regionales y municipales también. Y una presión de una oposición que en democracia no la sentimos sobre la educación, ¿no? ¿Cuál es el interés de quienes son oposición en mejorar la calidad de la ley universitaria o finalmente empoderar a la SUNEDU o fortalecer la ley de la meritocracia? ¿Percibes tú que se esté caminando en ese sentido? Lo que vemos lamentablemente desde el Congreso y desde las miradas de oposición, salvo excepciones importantes dentro del Congreso, es que más bien hay una agenda antirreforma, ¿no? De debilitamiento de la reforma universitaria, de debilitamiento de la SUNEDU, de debilitamiento de la reforma de la carrera docente, que todas estas tienen que tener mejoras. Las reformas avanzan en mejora continua, hay aprendizajes y hay muchas lecciones que sacar, pero no podemos retroceder. Yo sí creo, para terminar esta parte, Mauricio, que hay una gran oportunidad en este contexto para mirar de una manera distinta la educación. Estamos en una gestión que representa también de alguna manera ese Perú
territorial, regional, ¿no? Y el actual ministro de Educación viene de una experiencia de gestión regional y muchas de las designaciones, además, en el propio ministerio están recogiendo esa experiencia desde los territorios, en una tan esperada descentralización, y han habido muchas voces que demandan más descentralización. Estamos entonces en una oportunidad que esa experiencia de las regiones se complemente con la mirada de expertos nacionales desde la Rectoría del Ministerio de Educación para tener efectivamente una educación que desde los territorios satisfaga necesidades básicas y pertinentes y diversas de nuestro país, pero que articule una mirada nacional. No podemos estar partidos. No es solo la mirada de Lima o solo la mirada de las regiones. Tiene que haber un equilibrio para gestionar el proceso educativo, y yo creo que estamos en una oportunidad para eso. Yo confío en que las actuales autoridades, aprendiendo de lo avanzado y con esa mirada desde la propia experiencia, vamos a poder seguir construyendo una reforma que no se va a resolver en 2 o 3 años. La reforma es estructural, la brecha de infraestructura educativa tiene años, pero avanzando paso a paso creo que es posible recuperar el tiempo y ponernos en otro escenario tan importante para nuestra sociedad. Los problemas que vemos a diario tienen mucho que ver con cómo, con la importancia y la prioridad que le hemos dado a la educación, y todos tenemos que ser responsables en ello. Muchas gracias, José Carlos Vera. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Mauricio, arriba. Sí, arriba. Vamos a triunfar esta tarde, claro que sí, a las 4. Gracias por recordármelo. Perú-Colombia. Las